si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra. ¿Cuántos están evangelizando en estos tiempos? Mire, qué interesante. Usted puede dar un tratado, usted puede dar un Nuevo Testamento, pero es importante la actitud del portador, ¿sí o no? Hay veces que predicamos la palabra de una forma, no sé si le ha pasado que uno dice, no te creo. ¿No le ha pasado alguna vez? Es como el negociante que va a brindarte algo y de repente te dice, mira, quiero venderte esta hoja. Esta hoja a mí no me gusta. Esta hoja no sirve para nada y no creo que te va a ser útil para nada. Esta hoja vale 2,000 pesos. ¿Quién la compra? ¿Quién compra la hoja? Nos pasa muchas veces que tenemos la herramienta, pero no somos buenos portadores ¿de qué? Del mensaje. Esta muchacha, cuando habló a la esposa de Naamán y le dio el mensaje, le dijo, si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Yo te aseguro, número uno, que esta joven habló con tanta autoridad y vehemencia que, ¿cómo quedó la? Yo te creo. Fue tanto el respaldo de Dios sobre esta joven que Naamán le creyó. Y no estamos hablando de cuál, estábamos hablando de un hombre, de un general que tenía ocupaciones y tenía que dejarlo todo para ir a Israel. Porque una muchacha le dijo, hay un profeta en Samaria. Qué importante es mi actitud y qué importante es mi relación con Dios, porque hará que el mensaje que yo predique, que es el mensaje de salvación, sea un mensaje real, un mensaje que vivo. Era la diferencia entre Jesús y los fariseos. La gente que decía de los fariseos, ¿qué decían de Jesús? Él enseña, pero él no enseña como los fariseos. Las personas decían, su mensaje es diferente, su mensaje tiene vida. Jesús día a día mostraba esto, lo puedes leer en la Escritura. Estaban cansados, llegaron a un lugar para descansar, los discípulos estaban con sus piernas hinchadas, estaban hambrientos, estaban cansados, habían trabajado días predicando la palabra. Se fueron a un lugar aparte, ¿a qué? A descansar y a comer. Pero de repente las multitudes seguían ¿a quién? A Jesús. Llegaron las multitudes. Y cuando Jesús vio las multitudes, ¿qué sintió? Compasión. Tremendo. Y Jesús se puso en pie y comenzó aquí a enseñar a las multitudes que estaban como ovejas. ¿Dónde estaban los discípulos? Con sus pies hinchados, cansados, hambrientos. Así muchas veces estamos nosotros. Uy, pero si ya yo vine el domingo, ¿evangelizar para qué? ¿Para qué voy a ir otro día? ¿Para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué? Por eso Jesús era diferente. Y si Jesús está en nuestras vidas, necesitamos marcar una diferencia. Usted no se imagina el bienes. Yo salí doblemente de parte de Dios que me llevaron hasta la casa, pues yo me sentía con un dolor en los pies tan grandes de caminar aquí, por el centro, en alguna parte de Bogotá. Es para allá, ¿no? Estaba tan cansado y cuánta lucha, y estuve a punto de dejar de ir el viernes al tiempo, porque estaba tan cansado. Pero yo necesito recibir, ¿sí?
Yo necesito recibir. Y fue un momento súper especial. Volviendo al tema, esta muchacha dio una palabra de vida, dio una palabra de fe, habló una palabra que la esposa de Naamán recibió, y recibió también ¿quién? Naamán. Por eso tú y yo somos esa muchacha que hemos tenido un encuentro con Jesús, que nuestras vidas han sido transformadas. Sí, tenemos un pasado que nos duele, pero que hemos sanado, que hemos dejado atrás. Hoy oraba sobre eso en el carro. Dejamos atrás el pasado, las cosas buenas, las malas, y nos enfocamos ¿hacia dónde? Hacia adelante. Así hizo esta muchacha en algún momento pensó, bueno, para algo Dios permitió esto. Dios está en control. Dios tiene el timón. Alguien dice amén. Dios tiene el timón de nuestra vida. Aun cuando tropezamos, aun cuando nos pasan cosas en el trabajo que nos sacan del trabajo, o con nuestros hijos que se alejan, cosas que pasan, enfermedades, uno dice, ¿dónde tú estás, Señor? Una buena noticia, Él está. Él está. Él está ahí, Él sabe lo que hace. Esto es un pensamiento que a mí me da paz. Saber que Dios tiene gobierno sobre mi vida. Saber que Dios tiene autoridad sobre mi vida. Yo como cubano, yo creo que Dios tiene autoridad sobre mi nación. La oración cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, en el año 2012, yo se lo compartí, yo tenía en planes quedarme en Colombia con mi esposa y traer a mi hija, pero el gobierno de Cuba en sus leyes no dejan salir los niños. Solamente cuando usted tiene una ciudadanía extranjera. Pero yo lo que tenía era una residencia temporal. Fue un momento difícil porque nos tocó decidir si nos quedábamos en Colombia o regresábamos a Cuba. Regresamos a Cuba y comenzamos a orar. Yo sé que muchos cristianos en el mundo han estado orando por Cuba, por un cambio en Cuba, por un cambio en sus leyes, por un cambio en la actitud. ¿Sí o no? Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por Cuba. Leyes que por más de 50 años estaban estáticas, eran como dogmas, no cambian, no se tocan. De repente en el año 2012 y 2013 han existido más cambios en nuestra nación que nunca antes. Jamás. Quitaron el permiso de salida. Ya todos los cubanos podían salir del país. Sí. Bueno, con sus visas, por supuesto, como ustedes que necesitan una visa para ir a Europa, cosas así. Antes teníamos que pagar nuestro permiso de salida a Cuba y pedirle permiso. Y ellos decían, no vas a salir. Punto. Y usted le decía, pero yo tengo una visa. Dice, no me interesa, no vas a salir. Quitaron ese permiso de salida. De repente dijeron, el que quiera comprarse una casa se la puede comprar. Por más de 50 años en Cuba estaba prohibida la compra y venta de casas. Dijeron, ya pueden comprar casas. Uno dice, algo está pasando. De repente dijeron, bueno, el que ya quiera comprarse un carro, que se lo compre. Pero la ley que para mí fue importante fue cuando dijeron, a partir del año de enero del 2013, los niños ya pueden salir de Cuba. Sí, es tremendo. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en Cuba, Dios está haciendo algo en Colombia, Dios está haciendo algo en tu familia. Lo que antes parecía imposible, ahora estás viendo que es posible. Estás viendo que lo puedes tocar, estás viendo que puedes ir a la cárcel y predicar, estás viendo que predicas en las calles y las personas reciben. Dios está haciendo algo. Cuando hay una muchacha, cuando hay un muchacho, cuando hay una persona
que dice: tú eres mi solución, tú eres mi salida, en ti yo confío y hablaré y no callaré. Mire, el mensaje de Jesús era tan claro que un pescador dejaba su barca y sus redes. Estamos hablando de algo serio. Es como que usted esté ahora en un semáforo y de repente aquí le dice: ven y sigue, me deja todo, y usted se va y dejó el carro. Salud, ese carro cuesta ¿cuánto? ¿Sí? O que venía a tu casa y te decía: deja todo y sigue, y usted dejaba su casa y seguía a Jesús. Y usted sabe lo que cuesta seguir a Jesús. Pero el portador del mensaje, ¿quién era? Jesús. Era un mensaje que uno lo miraba y me decía: yo quiero eso para mi vida. Cuando muchas veces profundizamos en el concepto de evangelio, de lo que es el evangelio, de lo que es la vida cristiana, de lo que es tener al Señor en tu corazón, para mí es una aventura. ¿Cuántos dicen amén? Es una aventura, porque Dios todos los días tiene algo nuevo. Usted sale ahora de acá y de repente se encuentra alguien que necesita al Señor. Usted le predica, ora por él, Dios lo sana, Dios lo levanta, Él hace algo nuevo. Tienes un conflicto, le oras a Dios, Dios te da una estrategia, Él hace las cosas nuevas. Por eso no somos religiosos, porque somos guiados por el Espíritu. Y esta joven entendió eso. Esta joven dijo: para algo tú me trajiste a Siria. Yo quiero ser ese instrumento. Yo estoy seguro que ella lo pensó, como lo piensas tú y lo pienso yo, para perdonar. ¿Sí o no? ¿Alguien está conmigo? Es muy lindo hablar de perdón, pero deje que le testifique algo. A mi regreso a Cuba, yo tuve 8 meses en Colombia. Cuando regreso a Cuba, yo soy pastor ordenado de la iglesia Buenas Nuevas en Cuba desde el año 2002. Hacía 12 años era pastor, 10 años, perdón. Cuando regreso a Cuba, la directiva me dice: bueno, mire, usted sigue siendo pastor de las Buenas Nuevas, usted tiene sus credenciales, pero las iglesias que usted dejó, ya pusimos pastores. Estamos hablando una iglesia madre, casi 200 personas y 7 misiones en el país. Y entonces, como usted se fue, hay veces que el régimen influye en todo eso. Usted, si quiere ser pastor, haga una iglesia nueva, ¿no? Antes de regresar a Cuba, en un evento profético, el Señor nos habló muy claro de todo lo que íbamos a pasar en Cuba, que iba a haber momentos difíciles, que el enemigo se iba a levantar, pero el Señor dijo: yo estaré contigo. Eso es una bendición. Habrá guerra, pero yo estoy contigo. Se levantarán contra ti, pero yo estoy contigo. Y enviaré mis cuervos para que te sostengan. Eso fue en junio. Julio y agosto fueron los meses. Yo me compré un Visitaxi para trabajarlo, porque teníamos que comer. La obra nos dijo: habla de 0 sin salario. Era la historia de la joven. Y dice: pero ¿y cuál fue mi pecado? No entiendo. Teniendo una visa y una cédula colombiana, estar en Cuba, porque yo entendía que Dios tenía un propósito en Cuba. Mi niña, mi esposa y yo muchas veces llorábamos. Mi niña dice: pero yo quiero ir a la iglesia. ¿Y cómo explicarle a una niña de, en aquel tiempo, 5 o 6 años: mamá, pero ya papá no es el pastor de esa iglesia? Y el pastor de la iglesia ahora es celoso. Piensa que si yo voy a la iglesia, le quito la iglesia. Una niña pequeña, ¿cómo explicarle eso? Muy difícil. Y el enemigo entonces, cuando viene a tu mente, te dice: pero aproveche la visa que usted tiene, hermano. Váyase para Colombia. Deje esta isla que está bien destruida. Olvídese de todo. Fue muy difícil. Quiera o no quiera, muchas veces el corazón de uno le duele. ¿Sí o no? Cuando yo hacía una visita me decían: pero pastor, eso fue una injusticia. A mí me dolía el corazón.
Y mucha gente con buena intención me sacaba en el pasado, no, porque pastor es iglesia, a usted le pertenece, se la quitaron, y a mí me dolió el corazón. Era como la herida que está sanando y de repente te la abren y te la abren y tu corazón no sana. Comenzamos ya la iglesia en el 2013, en septiembre comenzamos a trabajar con un nuevo ministerio. El respaldo de Dios es espectacular, Dios siempre ha sido fiel. Pero cuando hablaba de perdón, me venía a la mente eso, me decía, ¿yo habré sanado o no? Y el mes de enero de este año, yo estaba en la casa. Estaba en la casa en un momento difícil. Una familia de la iglesia nos había abandonado y eso a uno le duele. Cuando uno tiene el corazón del pastor, uno le duele. Uno se fue, felicidades, no, no le duele. Y de repente Dios pone en mi corazón de ir a la iglesia que yo había fundado en Cárdenas, a la iglesia de 200 personas, que desde el primer canto, desde el primer ladrillo ahí estaba, desde el primer convertido ahí estaba. Y cuando le dije a mi esposa, voy a ir a la iglesia de Lynn, mi esposa me miró y me dijo, ahora sí tú estás loco. Yo le dije, yo siento ir, no sé por qué, pero siento ir. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo hablar de perdón cuando yo no sé si mi corazón está sano? Y eso usted lo sabe. Usted no, yo perdono a fulano, pero cuando usted sabe si lo perdonó o no es cuando ¿qué? Cuando se le enfrenta, ¿sí o no? Y eso fue un miércoles. Y el culto era el sábado. Jueves todo bien, viernes todo bien. Ya el sábado a las 5 de la tarde yo me decía, ¿y qué voy a hacer yo allá? ¿Para qué yo voy a ir? Y mi esposa cuando me pregunta, yo le digo, no, mejor no voy. Y mi esposa me dijo, sí, ve, si tú sientas ir, ve. Y yo tomé mi bicicleta, son 3 kilómetros. Y usted no se imagina, esos 3 kilómetros fueron los 3 kilómetros, era como aquí a Pajaripón, los más largos de mi vida. Porque era, ¿qué me van a decir cuando entre? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Todo eso. Y yo sé que usted me entiende. Y cuando llegué allá a la iglesia y entré por el pasillo, y imagínese usted, después de un año y tanto que me ve, todo el mundo se queda y ¿cuántos pensaron? ¿Qué viene a hacer aquí que nos va a quitar? Y yo llegué y me senté, el pastor me saludó. Usted se puede imaginar lo que yo sentí cuando miré toda la edificación que yo había construido con mis líderes. Se puede imaginar, ¿no? El audio, el piano, baffles, audífonos, todo. Uno miró todo eso y uno dice, wow, y si yo estoy en una sala de una casa y con un piano no tengo nada. Yo miré todo eso. El pastor me llama para que salude a la iglesia. Yo saludo a la iglesia. Bueno, cuando yo me veo delante de toda la iglesia, fue mi momento cuando yo supe qué actitud había en mi corazón. Cuando yo miré a muchos que son mis hijos, quieran o no, yo les hablé. Y cuando me senté, yo dije, gracias Padre, porque mi corazón está sano. Yo había entendido que mi ciclo en ese lugar había terminado y me regresé a mi casa y el día siguiente a la iglesia que estamos pastoreando. Yo sé que es eso. Yo sé que es perderlo todo. Yo sé que es ser juzgado. Yo sé que es ser criticado. Yo puedo entender a esta muchacha. Yo puedo entender su actitud. Yo puedo entender su condición. Porque hemos vivido eso. Yo sé que tú la puedes entender también. Pero ella tomó una decisión. Indudablemente, cuando usted da un mensaje de autoridad, ¿qué sucede? Es porque hay un corazón sano. Mire, no es que mi corazón está sano, no. Hay veces que en mi iglesia yo lo digo, no me digas tanto lo que tú eres con tus palabras, sino con ¿qué? Con tus hechos, con tu vida. Cuando tu corazón está sano, usted habla, usted ministra, usted tiene un respaldo de Dios tremendo. Cuando Moisés habló, ¿qué había sobre el rostro de Moisés?
brillaba, ¿sí o no? La gloria de Dios. Descendía la nube de Jehová. Descendía la presencia de Dios. Cuando Jesús hablaba, las personas eran estremecidas. Yo quiero eso para estos tiempos. Yo quiero que mi corazón esté sano como el corazón de esta muchacha. Yo sé que Jesús tiene la autoridad para sanar mi corazón. Él tiene el poder para sanar mi vida. No nos enfoquemos tanto en el ministerio y en los talentos. Enfoquémonos en que nuestro corazón esté como sano. Me ha pasado tantas veces, ¿sabe cómo? Sencillo. Comenzamos la iglesia, usted sabe que usted comienza una iglesia, ¿qué sucede? Uno tiene necesidad de poner personas a trabajar. Y ahí es donde viene el error. Usted sabe que una persona está dañada, pero que canta bien. Usted le dice, bueno hermano, pero cante. No, que no cante, sane. Ay, no tengo maestros para los niños. Sí, pero es que la hermanita está destruida, no le importa, pero tiene un buen talento. Sí, hermano. A la larga o a la corta, ¿qué pasa? Un corazón dañado, ¿qué hace? Daña. Y eso lo hemos sufrido en el ministerio. Por eso, sin saber si el corazón de esta joven estaba sano, por su actitud y por su mensaje, que me doy cuenta que su corazón había que sanado. Que su corazón había que sanado. Aleluya. ¿Y para qué hoy Dios me tiene en este lugar? Es para que mi corazón sea ¿qué? Sanado. No una sanidad en falso, sino una sanidad total. Una sanidad que traerá un respaldo de Dios sobre mi vida y sobre tu vida. ¿Qué sucedió? Le creyeron. Queremos que las multitudes en las calles conozcan a Jesús. Ellos necesitan ver a Jesús en nosotros. Cuando te miren, vean a Jesús. Cuando te miren, vean a Jesús. Vean una diferencia. Vean a Jesús. Ese Jesús vivo. Ese Jesús que ama. Que esté dispuesto a abrazar. Que esté dispuesto a dar amor. Que esté dispuesto a orar, a cuidar, a pastorear, a ser un instrumento de bendición. Ese es el Evangelio. Hay que decir amén. Es ese. Esta joven entendió que Dios la había puesto en ese lugar con un propósito. Es posible que ahora tú puedes entender, tú dices, ahora te entiendo, Dios, porque he pasado todo lo que he pasado para ser un instrumento de sanidad. Ahora entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando, porque hay un propósito de Dios. Porque hay un propósito genuino. ¿Cuál fue el fin de esta historia? Que Naamán le creyó. Y fue en busca de ¿qué? Del profeta. El mismo respaldo que tiene Eliseo es el mismo respaldo que hoy está sobre la iglesia. ¿Alguien dice amén? Es el Espíritu Santo, está sobre nosotros. Hay dos diferencias. Cuando llega Naamán al rey de Israel y le da las cartas, ¿qué hace el hombre? Rasga sus vestiduras y dice, ¿acaso yo soy Dios para que te pueda sanar? Así está la iglesia de estos tiempos. Así está. No, yo no puedo hacer nada por usted, hermano. No, yo no soy Dios, no, yo no. Pero había un profeta en Samaria llamado Eliseo. Y dijo, dígale que venga, porque hay profeta, ¿dónde? En Israel. Estamos hablando de la autoridad. Él sabía lo que estaba hablando. Eliseo sabía de lo que estaba hablando. Eliseo sabía que sobre él había un respaldo, había una cobertura divina. Y él sabía que Dios no lo iba a avergonzar. Le dijo, no, rey, no. No sea tan incrédulo, rey. Dígale que venga aquí. Porque en Israel hay ¿qué? Hay profeta. Miremos hoy el momento actual de esta ciudad. Camine un tantico por la calle de Caracas
camine un poco por todas las calles. ¿Dónde está la iglesia? ¿En qué hemos fallado? Lo que hoy Dios está poniendo en tu corazón y ha puesto de predicar el evangelio vivo viene de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia que sea capaz de levantarse en fe y desafiar a este mundo y desafiar a las tinieblas y orar con autoridad y orar con el respaldo de Dios, esa iglesia recibirá el respaldo de los cielos y no será avergonzada. Y no será avergonzada. ¿Alguien dice amén? ¿Un amén fuerte? No seremos avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque es Dios. Porque es Él. ¿Usted cree que hubiese llegado el profeta y hubiese llegado Naamán y hubiese orado y hubiese llegado nuevamente el leproso? Dios sabe las cosas que hace. Y tengo una buena noticia. Yo como hombre veo solamente lo que está delante de mí, ¿sí o no? Dios ya ve toda tu película. ¿Está que venga? Él te conocía desde que estabas ¿dónde? En el vientre de tu mamá. Él te conocía. ¿Y qué hizo también? ¿Te puso un qué? Un nombre. ¿Y qué también hizo? Te amó. Te conocía y te amó. Es decir, Él sabe lo que hace con tu vida. Él sabe a dónde te lleva. Él sabe todas las cosas. Y Él no te va a abandonar y no te va a dejar solo. Yo creo que aquí hay una iglesia que entiende los tiempos. Amén. Una iglesia que entiende que Él, que Jesús, es más importante que mi vida. Es más importante que mis sueños. Que Jesús es más importante que mi familia. Que mis planes. Y cuando yo entiendo eso, yo le digo, aquí estoy, Señor. Eso es misionero. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde me quieres enviar? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿A dónde quieres que yo vaya? Y aunque no entiendo, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces y cómo lo haces. Anoche estaba predicando sobre Gedeón. No sé cuántos han escuchado esa historia espectacular. Cuando el ángel le dijo, varón valiente y esforzado, yo voy a estar contigo. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Estaba recogiendo la cosecha, ¿para qué? Para esconderla. De los madianitas, estoy viendo. ¿Cómo Dios te ve? Y la enseñanza anoche fue, ¿cómo Dios me ve? Somos temerosos, somos cobardes, somos llenos de complejos, somos llenos de tantas cosas y el Señor nos dice, mujer valiente y esforzada, varón valiente y esforzado. Uno dice, soy yo. ¿Sí? Yo recuerdo con 20 años, estoy en la iglesia. Yo era súper tímido. Un día me tocó recoger, adorar con las ofrendas, pasarnos, y me dijeron el domingo anterior. De domingo a domingo, eso fue un infierno para mí. Y cuando tome el micrófono, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a estar mirando? ¿Se van a reír? Todo eso. Usted se imagina ese día, uno iba... Y cuando en una noche, una joven viene y me dice el Señor esto y esto, que hará esto y esto contigo. Como uno miró y uno dice, ese no soy yo. ¿Sí? No. Y cuando el Señor por medio de la joven dice, y yo conozco tu corazón, tienes temor, pero yo lo haré, y lo haré pronto, y el Señor lo dijo tan claro. Dios
Entiende eso en esta mañana. Dios te ve diferente a como tú te ves. Y Él tiene planes para ti, preciosos.